En este episodio los comentarios y opiniones son basados en la experiencia de los participantes. Dicho esto, ¡dale! Dímelo, buenos días, espero que se encuentren bien. Gracias por estar con nosotros como cada martes. Hoy, como saben, el mes pasado fue dedicado al mes de autismo. Todos los temas fueron de autismo. Y esta familia que participó estuvo muy dispuesta a dar y a proveer toda esta información, solo que decidimos hacerlo completo con ellos. Pero yo quería traer un maestro, también viene por ahí pronto un terapista. Estamos aquí. Como maestro, traje a nada más y nada menos. ¿Y a quién más voy a traer? A Félix Arroyo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos aquí luego de tanto tiempo, verdad? No venía hace tiempito, así que aquí estamos de vuelta. Desde Amigos Salvan Vidas. No. Después estaba el de la educación también. La educación estaba jodida, 1, 2 y 3. La última vez fue haciendo pasteles y todo. Estábamos en Navidad, sí, desde Navidad. Pero estás aquí con nosotros y gracias por ser parte de, ¿verdad? De esto está de padre siempre y estar dispuesto a sacar el tiempo para nosotros. Disculpen, tenemos unos problemas aquí técnicos para los que nos están viendo. Ahí está. Sí. Disculpa. Ok. Perdón, también está con nosotros Radamelis, que está manejando la cámara. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Todo bien, ya loco que llegue mayo. Ha sido un año fuerte en cuanto a trabajar en la escuela. Muchos estudiantes nuevos, es una escuela nueva en la que estoy. Ah, no, los estudiantes estaban ahí, el nuevo eres tú. El nuevo soy yo. Aunque ellos son nuevos también, pues están empezando el kinder, así que... Oh, bueno, sí, es su primera experiencia en la escuela para muchos de ellos. Pero sí, loco ya que llegue mayo para tener vacaciones, por fin. Vacaciones. Ajá, ¿Planificaste vacaciones? No, solamente sabes que estás libre. Sí, descansar. Entre comillas, sé que tengo un par de trabajo en julio en agenda, pero sí, en esa andamos. Está bien. Si escuchan algún tipo de ruido y risas, y es que Chanelis está acompañándonos también. Radamelis, ¿cómo te ha ido? Estamos bien. En Victoria, como siempre. En Victoria, como siempre. Radamelis no pudo estar en los episodios pasados, pues por razones personales que se llaman trabajo. Pero estamos aquí, siempre estamos aquí. Félix, vamos a tocar el tema hoy, por lo menos en cuanto al autismo, desde tu lado como maestro. Primero que nada, ¿cómo tú... la primera pregunta, ¿cómo tú ves el autismo desde tu lado? ¿O qué? Déjame formular la pregunta mejor. ¿Cómo tú comparas de lo que te enseñan en la universidad comparado con lo que tú te encuentras? Con la realidad. Ajá. Mira, yo te voy a ser bien honesto y en cuanto a este tema, cuando uno va a la universidad a prepararse para lo que es ser maestro, sí, todo es obviamente basado en la teoría. Nadie te enseña nunca a qué te vas a enfrentar hasta que llegas allí. Y te puedo decir que en muchas de las ocasiones, la mayor parte del tiempo, lo que te enseñan en la universidad, pues sí es teórico, pero realmente a lo que te tienes que enfrentar es mucho más grande que lo que aprendiste. Y sí te enseñan general lo que es, en muchas ocasiones distintas, hablando, ¿verdad? Respectivamente el autismo. Te enseñan de forma genérica lo que es. Condiciones en general. En general. Sí, pues podemos hablar de otras condiciones, ya que claro, está aquí, aprovechar el tiempo. Discutimos retraso mental, no sé si se le sigue llamando así. No, prácticamente... Ya está desglosado como autismo. Y más hoy día. Y ciertas cosas. Que hay ciertas... No puedes, ¿verdad? Decirle por cierto nombre en específico porque ya tiende a ser ofensivo, discriminatorio, una falta de respeto. Ok. Retraso mental no se utiliza. No. Ya sería más bien... Para muchos lugares es algo más despectivo. Despectivo, esa es la palabra. Pero en cuanto hablando, ¿verdad? De lo que es el autismo en específico, la universidad sí te enseña teóricamente lo que es.
Y si te especializas en lo que es este tipo de condición, pues profundizan un poco más, pero para un maestro, digamos, general, pues sí te hablan generalmente del tema, pero no te enseñan a enfrentarte al tema. Pero nosotros cuando estudiamos, somos contemporáneos, nos graduamos juntos, empezamos la universidad en el 2006. Uh-huh. Imagino, porque recientemente me enteré que lo que ya conocíamos como autismo, que era el espectro, uh-huh, el trastorno del espectro, se me olvidó el término, de espectro autista, uh-huh, ahora se denomina diferente a lo que académicamente en la universidad nos enseñaron. ¿Cómo tú...? Recuerda que cuando, ¿verdad? Según la ciencia va avanzando y van encontrándose nuevos hallazgos, pues el conocimiento que se tenía previo de esto, pues va evolucionando también. Y entonces aquí es que los especialistas van entonces distribuyéndolo en lo que es sus fases como tal. Y lo van estructurando más. Okay. Pero esto es basado en hallazgos, investigaciones. No es algo que de momento yo observé y pues te digo lo que es por encima y se va a quedar así. No, esto constantemente puede cambiar. Igual que según se van haciendo investigaciones y hay otros nuevos tratamientos, pues claro, el conocimiento que se tiene va obviamente a actualizarse. Por eso es que ha ido evolucionando y cambiando desde ese momento hasta hoy día. Entonces, tú como maestro, ¿cómo tú te enteras de esta información? La escuela da workshops, ¿cómo es que se dice? Charlas. Talleres para informarle a los maestros que se actualicen en cuanto en ti buscar la información. Lo que pasa depende es que del condado ahora que estás acá. Es bien complejo porque realmente sí te mencionan de forma genérica, volvemos a lo mismo, uh-huh, y nunca te dicen, ok, esta es la condición y esta es la manera en que lo tienes que trabajar. Es prácticamente, y te voy a decir porque hay estudios en diferentes partes del mundo que de esa forma, los maestros no se le preparan prácticamente. En un estudio en Salamanca del 2005 dice que el 81% de los maestros en España no se les prepara adecuadamente para trabajar con esa condición en la escuela. Entonces, aquí, hasta el día de hoy, ya llevo prácticamente casi 6 años en el sistema, uh-huh, nunca hemos tenido ningún taller sobre eso. Y tenemos estudiantes que constantemente llegan al salón. ¿Tú piensas que eso es necesario? Es necesario. Porque ya hoy día el autismo se ha convertido en algo ya prácticamente uh-huh, general. Uh-huh. Que hemos dicho esta palabra, es muy común. Uh-huh. Es súper común. Yo pienso que así como los doctores también necesitan talleres una vez al año, no sé cómo es, pero cada ciertos meses me imagino que deben de tener talleres porque salen medicamentos nuevos, salen soluciones médicas nuevas para el paciente. El maestro debe de empaparse, ¿no? De la escuela o el sistema de educación en todo el mundo, debe de dar este tipo de talleres. Exacto. Lo que sucede también es que se da por sentado de que porque eres maestro vas a estar constantemente educándote, constantemente leyendo, y la realidad es que el estilo de vida que se lleva y que lleva un maestro, pues puede ser que sí te dé el tiempo uh-huh, de educarte, pero puede ser que no. Así que yo entiendo que quizás se está asumiendo de que el maestro se está educando en lo nuevo. Cuando no es así. Y entonces quizás sí tenemos estos tipos de problemas que a veces llegan estudiantes a un salón presentando estas características de esta condición y muchos de ellos por la falta de conocimiento te dicen, tu nene se porta mal. Mal comportamiento. Exacto. Entonces lo tachamos el nene de que se porta mal, que tiene mala disciplina, es hiperactivo, llévalo al médico a que te lo mediquen. ¿Hiperactivo viene siendo un tipo de autismo? ¿O ya es hiperactividad? Es hiperactividad. Sí. Es complicado. Es complicado porque realmente un niño autista te puede presentar un patrón de comportamiento que quizás se asemeja a un estudiante hiperactivo. Pero no necesariamente es que porque un estudiante es hiperactivo uh-huh, ya tiene autismo. O sea que presenta un tipo de característica similar, pero no necesariamente es que tiene autismo. Okay. Tú llevas 6 años acá, ¿verdad? Educando. En Puerto Rico estuviste 3, si no me equivoco. No, tuve 6 también. 6 meses. Llevo 12 años.
Vamos entonces para ir por sistemas de educación. Vamos a empezar por Puerto Rico, que ya es donde empezaste. Saliste de la universidad, te graduaste, boom, empezaste en la escuela. Y en Puerto Rico es totalmente diferente. Por lo menos para cuando tú y yo estudiábamos, había un salón de educación especial. Exacto. Donde estaban todos tipos de niños con estos problemas de diferentes edades. Porque veíamos los chiquitos con los grandotes y ese era el salón de educación especial. Que el más que recuerdo es el de la intermedia, que estaba al lado de esta clase que uno comía y hacía de cosillas. De economía doméstica. Economía doméstica. Por lo general, ese tipo de salón le conocían el salón contenido. Los llamados salones contenidos en Puerto Rico. Ajá. Era donde prácticamente atendían este tipo de estudiantes. Estudiantes con este tipo ¿verdad? De condiciones. Yo te voy a decir que, por ejemplo, el tiempo que pasa en Puerto Rico, sí, los talleres basados en tipos de condiciones o que trataban sobre diversas condiciones eran más frecuentes. Eran muy constantes. Yo recuerdo que ya en mi último año allí, yo llegué a tomar muchos talleres de neurociencia y que era lo que estaba al palo en ese momento. Cuando la neurociencia hizo boom, prácticamente todos los talleres que se daban eran basados en la neurociencia. ¿Qué es esto que estamos hablando hoy día? Que es prácticamente lo que utilizamos para entonces diagnosticar a este tipo de niños. Entonces, cuando yo llego aquí, yo me doy cuenta que los talleres son más vacíos, en cierto sentido. Porque, por ejemplo, yo tomo talleres todos los años de cómo administrar medicamentos. El mismo taller todos los años de administración de medicamentos. ¿Pero tú administras medicamentos? No, hasta el día de hoy a mí nunca me ha tocado a mí. ¿A Hay una qué se enfermera. debe? ¿Pero a qué se debe este taller? Entonces, ellos se enfocan en ese taller tal vez. Prácticamente lo utilizan como regla general. Por ejemplo, Como para decir que los que están dando un taller. de que mis maestros están preparados en caso de que tu nene necesita un medicamento, el maestro sabe cómo administrar el medicamento. Cuando en realidad deberían de dar otros talleres para que los maestros puedan identificar. No es que son doctores, pero pasan mucho tiempo con ese niño en el salón y podría ser más fácil identificar ciertos comportamientos. Exacto. Ya con la experiencia más o menos ya tú vas teniendo el conocimiento. La experiencia te enseña. Y por ejemplo, este año yo desde la primera semana de clase yo podía ver al estudiante y yo decía, ok, este necesita terapia del habla, te está presentando como un patrón que es, ¿verdad?, de niños autistas. Tú puedes ya con la experiencia de más o menos identificar, y ahí es que tú vienes a reunirte con los papás y los papás acceden, ¿verdad?, o no acceden a continuar, ¿verdad?, con el procedimiento para evaluar a ese estudiante. ¿Has tenido padres que no lo toman a bien cuando tú le dejas saber? Sí. ¿Qué tan difícil es el proceso o cómo tú te preparas para decirle al padre, mira, yo pienso que tu hijo, por estas razones, puede tener esto? Y cómo tú te preparas y cómo tú lo haces. Mira. Y has tenido, porque, ¿verdad? Estábamos hablando fuera de... de micrófono sobre el asunto. Yo te puedo decir que es un proceso bien estresante, algo de que te da hasta ansiedad, porque, por ejemplo, aquí ese tipo de temas, aunque es algo que se presenta en el salón y es común, es difícil a veces buscar la forma de acercarte a ese papá y decirle, ok, mira, yo estoy notando esto. Y es difícil por la sencilla razón de que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cualquier cosa que tú digas puede ser tomada mal y te pueden demandar. Exacto. Prácticamente. Entonces, tú como maestro tienes que prácticamente no esconderle la verdad, sino insinuar o tratar de buscar la forma de que ese papá lleve a ese niño a un especialista para entonces tratar de convencer. Porque si esos papás no acceden a llevar a esos niños en este caso un neurólogo, para una evaluación, pues nosotros no podemos hacer nada porque legalmente en un documento no hay ninguna condición diagnosticada. Por lo tanto,
no podemos hacer mucho. Tenemos que tratar al estudiante como un estudiante regular, cuando nosotros, ¿verdad?, realmente sabemos que ese estudiante está presentando unas necesidades que quizás otros estudiantes no tienen. Y se nos hace bien difícil. ¿Qué pasa? Cuando llega ese momento es prácticamente respirar profundo, tratar de pensar en ese padre, cómo ese padre lo va a tratar, comenzar con comentarios positivos del progreso que ha hecho ese estudiante, pero al mismo tiempo ya cuando se le habla de esos aspectos positivos, decirle, mira, estamos notando este tipo de comportamiento, tú ves esto en tu casa, ¿qué te ha dicho tu pediatra? ¿Has hablado de este tipo de cosas con tu pediatra? No le estoy diciendo que pienso que tiene eso, porque hay muchos que se lo toman a mal. Inclusive, yo aún diciéndole, has llevado a tu nena a tu pediatra para ver y verificar que todo esté en orden, se ofenden. Y piensan, mi nene no tiene nada. ¿Por qué estás diciendo eso? Mi nene está saludable. Y es bien difícil, porque si ellos, que son sus papás, no acceden, nosotros estamos de manos atadas, por decir así. Y cuando tú vas a notificarle o vas a dejarle saber esa inquietud o esa preocupación tuya, ¿es requisito tú llevar un testigo? Depende a veces de la escuela. Yo por lo general, no importa en qué escuela esté, siempre trato de tener a otra persona conmigo. Yo pienso que es lo mejor. Sí, y casi siempre escojo a alguien que sea de la administración. Pueden cambiar la historia de lo que le dijiste. Exacto. Siempre busco que esté un assistant principal o la misma principal que esté con nosotros, la directora, para que entonces esté ahí de testigo de que las palabras que ellos salieron de mi boca fueron palabras, ¿verdad?, con respeto y basado en lo que presenta ese estudiante en el salón. En el conocimiento de educación. Porque hay muchos padres que se lo toman por la línea, mi nene se está portando mal en el salón, el maestro no quiere bregar con él y está buscando medicarlo. Para sacarlo de la clase. Exacto. Y entonces es como que es bien delicado cuando tú hablas con los papás. O sea, estamos hablando previo a grabar que tenías una situación de un estudiante que se lo notificaste y ese padre lo toma mal y te dijo como que no, pero si en casa todo es normal. Te voy a contar, ¿verdad?, la historia, obviamente sin nombre y sin información. No, claro, sin detalles como tal. Este año, pues, tengo este estudiante en mi salón, llega a mi salón. Mi salón es un programa, está bajo un programa que se llama un programa de Dual Language, que es donde tus estudiantes aprenden español e inglés al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Qué sucede? Cuando llega este estudiante, las primeras semanas de clase, claro, uno va observando los comportamientos de los chicos, vas mirando a ver qué saben, qué no saben, por dónde empezar. Las destrezas, quién está atrás, quién puede progresar. Ajá. Este estudiante, cuando yo me siento a trabajar con ella, ese primer día, yo noto pues que no, obviamente desconoce letras, desconoce de todo. Y yo digo, bueno, está bien porque el kindergarten está acabando de llegar, vamos a darle tiempo que progrese la clase y luego vemos cómo va progresando académicamente. Tú vas notando rasgos y características en ese estudiante. Por ejemplo, yo notaba que este estudiante le daba manía con cosas en específico. Y no tenía contacto visual. Y yo empecé a notar ese tipo de comportamiento que, claro, empecé a notar. Y empecé a tomar récord de eso. Y a medida que fue pasando el tiempo, que fue avanzando la clase, yo veía que a la nena se le dificultaba un montón. Entonces, la nena nunca progresaba académicamente hablando. Sí era muy buena en cuanto a pintar. Ella colorea muy bien. Pero el resto de las cosas que, digamos, académicamente las clases, ¿verdad?, normal, ella nada. No había progreso para nada. Yo me reúno con la mamá. Mira, está teniendo esto. Me reúno en septiembre. Las clases empezaron en agosto. Ya en septiembre, digamos 15 o 20 por ahí de septiembre, ya yo me estaba reuniendo con ella porque ya habían pasado varias semanas y no veía un avance. No había avance. Un progreso. Y ya tenía nenes que ya, por lo menos del 1 al 5, ya empezaban a contar, a veces 1 al 10. Pero ella 0. Nada. Me reúno con la mamá. Le digo, mira, estoy observando esto. Yo quiero, ¿verdad?, que practiques en casa. Y su contestación fue como que, qué raro, porque en casa ya se sabe todo.
Y yo como que, pues, ok, está bien, pero pues te voy a estar enviando tareas adicionales para darle support, para que ¿verdad? Le ayudes en tu casa, porque hay veces que los nenes, cuando están en el salón de clases, no tienen a veces esa confianza y como que no se animan a veces a prestarle atención a uno, o se sienten retraídos en el salón, medios tímidos, y no, simplemente a veces se les hace difícil cuando ya llegan a kinder. ¿Por qué? Porque es un proceso de adaptación. Y como se tardan a veces adaptándose. Sí, están fuera de su casa, están lejos no veo de a su mami, papá. exacto. Pues se les hace difícil. Pues yo comienzo a enviar tareas. ¿Qué pasa? Las tareas que yo empiezo a recibir eran con puño y letra de la mamá. Y yo digo, ok, aquí la nena no me sabe escribir los números, pero entonces las tareas que llegan los números perfectamente escritos. Yo digo, todas esas... El número bien concreto. Con nombre, disturbio. la nena no sabe escribir hasta el día de hoy. Estamos ya casi en mayo, la nena todavía no sabe escribir. Y claro, es porque, ¿verdad? Está presentando estas características que la mamá no quiere aceptar. ¿Qué sucede? Yo todas estas tareas las comienzo a colectar y ponerlas dentro de bolsitas plásticas, guardándolas. Okay. Y yo digo, esto... ya evidencia. Cuando yo vi eso, yo dije, esto me va a dar un dolor de cabeza en el año. Claro. Pues claro, empecé a colectar la evidencia. Pasa septiembre, octubre. Ya en noviembre me vuelvo a reunir con la mamá. Yo, mamá, ya hemos dado tantos exámenes. La nena no hay progreso. O sea, me preocupa. Yo necesito, ¿verdad? De que de alguna manera trabaje en la casa. Porque veo que le menciono lo del contacto visual. La nena no me mira. La nena no socializa en el recreo. Está siempre en su... ¿verdad? En su mundo, como uno dice. Y ella, sí, yo la llevo al médico, pero el médico dijo que es normal. Y yo, ok, tú no puedes, ¿verdad? Decirle, no me mientas, porque yo sé que no lo estás haciendo, sí, pero... Claro, porque pues, al decirlo es un problema para uno. Todo esto, sigo colectando la evidencia, llega enero otra vez. No, pero vamos a quedarnos en diciembre. En ese proceso de que empezó agosto a diciembre, ¿tú lo notificaste a tu director? Sí. Hay como dije, Chanelí está con nosotros. Se lo informaste. Oye, ¿todavía existe un trabajador social? Sí, aquí existe un trabajador social y el orientador es la otra función. Uh-huh. ¿Para qué sirven? Mira, cuando sucede esto, yo se lo informo al personal de la escuela, porque en la escuela se tienen reuniones cada cierto tiempo durante el semestre, donde se habla del progreso de los estudiantes y de las preocupaciones que unos tienen. Okay. Se les sometió, ¿verdad?, estas preocupaciones al trabajo social orientador. Ellos intentaron buscar aprobación por la mamá, pero la mamá no contestaba su llamada. Simplemente no accedía a nada. La comunicación era casi cero. Qué bien. Y es bien difícil porque si el papá, que es el tutor, no accede, nosotros no podemos hacer nada porque se nos dice, legalmente ellos son los responsables. Pero eso es ahora. ¿En Puerto Rico era prácticamente obligado? ¿O siempre ha sido así? ¿Qué cosa? Este tipo de cosas. Cuando el maestro se quejaba, recuerdo que el papá era el que venía y era más responsable. Era más responsable. Aquí yo encuentro más negativa, los papás se rehusan más a veces este tipo de cosas. Antes, en nuestro tiempo, los papás tenían que ir a la escuela y te buscamos un castigo, una bofetada fácil. Aquí, pues, y si el trabajador social se metía era porque había algo que estaba era bastante alarmante. ¿Serio? Y se buscaba la ayuda. No sé, desde el punto de vista como estudiante creo que lo pude era con más seriedad. Aquí no, aquí... Y es lo que yo pienso, que al ser tan burocrático el sistema y vivir en este mundo de demandas, pues te limita mucho. Te pregunto, perdón, en nuestro tiempo, no sé si era porque había un salón de educación especial, yo no recuerdo, aparte de ese salón, que casi no le prestábamos atención, para ser honesto, ¿verdad? Eso era como un mundo aparte. Yo no puedo decir que me rodeé, aparte de eso, de otros niños, otros estudiantes, compañeros que tenían autismo. No logro recordar algunos. Sí, habían unos troublemakers, pero no recuerdo a alguien que no haya sido diagnosticado, que no esté en ese salón. No, que recuerda que
que quizás sí estuvieron ahí siempre presentes, pero como en esos momentos la ciencia no estaba al punto que está hoy día. Punto neurológico era de solo hoy día. niños que se portaban mal. Era simplemente catalogado como el Los indisciplinado, exacto. Entonces era los que estaban en el grupo 5 y eso Exacto. prácticamente. Y cuando tú vienes a pensarlo hoy día, tú dices, contra este tipo de persona no era que se portaba mal, era que simplemente presentaba las características de leve o algo así, o mediante la sociedad, porque generacionalmente, donde en el tiempo que nos criamos era bastante diferente a como ahora, porque ahora yo veo un mundo más como que más notable los niños autistas. No sé si creo que para mí es más generacional. Tal vez los mantenían en su casa y no se atrevían a salir también. Había pasado eso mucho. Pero en la escuela estamos hablando de los tiempos de nosotros. Por lo menos en la Pero es que escuela. también existía el homeschool y los papás que tal vez optaban por dejarlos en la casa por el miedo a ser juzgados. Ok, bueno. Como te digo, quizás los había, pero al no estar tan desarrollado todo esto, no se les identificaba como tal. Por eso es que quizás, aparte de que también hay que ver lo que dice la ciencia, si tú buscas información, hay lo que se llaman informes que te dicen, el autismo es causado por las vacunas, o tienen diferentes tipos de causas. Como dicen las conspiraciones. Teorías conspirativas, y pues realmente hasta el punto, la ciencia puede decir lo que diga, pero no sabemos. O sea, son condiciones que simplemente no podemos pensar de dónde vienen o por qué se dan, sino están ahí, tienes que tratarlas. Esta es la realidad. Como tú dices, las vacunas, el estilo de vida de los padres, los genes. Hay muchas teorías sobre esto y pues no... Hay unas que tienen más sentido que otras, pero no vamos a abundar en eso. En teoría. Sí, porque no vamos a crear conflictos. Pero pues sí, cuando vienes a ver, pues tenemos este tipo de estudiantes. Entonces, este estudiante en particular... Pasó diciembre. Llegó diciembre, hiciste llegó lo propio para informarlo a la escuela. Sus padres no prestaron atención a este problema. Entonces, como te digo, lo que me estás diciendo, y trabajamos con esa niña. Yo le digo a ella, en todo este semestre de lo que es agosto a diciembre, me reuní con la mamá un par de veces, la administración sabía, todo el mundo en la escuela sabía. De hecho, antes de irme de vacaciones de Navidad, hablo con la directora y le digo, mira, me preocupa este estudiante, no veo progreso. Al punto de que yo le dije a la mamá en septiembre, cuando nos reunimos en septiembre, yo dije, mamá, yo pienso que este programa no es apropiado para ella. Esto es mucho para ella. Tu nena no le estoy viendo progresando. ¿Qué tú sugeriste? Como yo le dije, vamos a poner un salón. ¿Eso existe? Sí, como tipo de tutoría o de... Yo lo que le dije a ella... ¿Cómo era que hablamos recientemente de AV? Hay una sigla que hay una asistente que está con el estudiante constantemente en el salón. ¿El IP? No. Y está el otro que... Una paraprofessional, un asistente. Y está la otra que sí puede medicar. Y la otra viene siendo como la asistente. Olvidé las siglas como tal, pero sí. Pero mira, yo le di varias ideas. Yo le dije, mira, vamos a ponerla en un salón regular. Y cuando te digo un salón regular, es un salón donde la enseñanza sea impartida en inglés completamente, porque este estudiante, ella quería que aprendiera español, pero el estudiante no dominaba su propia lengua. No tenía cero contenido, cero conocimiento en su lengua. No sabía las letras, nada. Yo le digo, vamos a ponerla en un salón regular para ver cómo va funcionando, porque quizás esto está haciendo mucho para ella. Me dijo, no, yo quiero que ella aprenda español. Yo, ok, no hay problema, es su decisión, al fin y al cabo, no puedo meterla. Llega diciembre, le digo a la directora, mira, estoy bien preocupado, tengo este estudiante que está, ¿verdad? Le explico. Me dijo, pues vamos a trabajar en enero, a tratar de comunicarnos con la mamá para entonces seguir trabajando, a ver de qué forma podemos ayudarla. Perdón. Entonces llega enero. En enero, a principios de enero, ya porque aquí las clases empiezan ya el 6 de enero, ya uno está en la escuela. Sí. Esa primera semana de clase le digo a la mamá, mira, vamos a reunirnos otra vez.
vamos a entonces hablar del reporte último, porque los nenes toman una prueba en enero otra vez, que esa prueba determina cuánto ha ido progresando desde que empezó la escuela hasta ese momento dado. Cuando sale ese reporte, que llegó el reporte, el progreso de la nena se fue en picada. O sea, por decir así, es una gráfica que te dice de 302 en adelante, la estudiante está en el nivel de kinder, lo que es la mitad de kinder o terminando el kinder. Te va midiendo el conocimiento. La estudiante se había ido 35 puntos hacia abajo. O sea que en vez de, para propósitos de gráfica, sí, para en vez de estar adquiriendo conocimiento, lo estaba perdiendo. Yo me reúno con la mamá, mira, vuelvo otra vez sobre la información, esto es sus resultados del examen, me preocupa mucho. A este punto, pues, le digo, en enero, tu nena está en peligro de ser retenida en el grado. Tú has hablado con tu pediatra, porque también le vuelvo y le menciono, la nena no sé si es que necesita espejuelos, porque me mira siempre hacia el lado, no tiene contacto visual. Me dice, sí, yo he notado eso, pero en casa ya hace todo bien, yo no sé, ella sabe más en casa. Y yo le digo, llévala a ver qué sucede, porque puede ser que necesite espejuelos, tratando de colorearle el asunto para entonces tratar de empujarla a que buscara ayuda. De que en realidad vaya al médico. Me dijo, le voy a sacar cita y no sé qué. La nena se ausentó, me envió el papel de la cita, fue a la cita. Nunca me enteré, hasta el día de hoy, nunca me enteré qué pasó en la cita. Nunca me dijo qué sucedió. Y este viernes pasado me comunicó con ella porque ya de verdad habíamos hecho ya todo. Ella nunca cedía nada. Y le dijimos, mira, basado en ya lo que tenemos, ya hemos intentado trabajar todo el año con ella. Lamentablemente, ¿verdad? Dado a los resultados que tenemos de sus pruebas, la niña pues hay que retenerla en el grado. Hay que retenerla en kinder porque no se sabe las letras, no se sabe el sonido. Entonces, cuando llega ya primero va a ser más problema. Por lo tanto, la escuela determina que el estudiante no puede ser movida a otro lado. Pero entonces, aquí entra lo frustrante de nosotros, que nosotros sabemos la razón de por qué ella no está siendo, digamos, académicamente exitosa. Y la mamá no ve esa realidad del daño que le está haciendo al no buscar ayuda cuando se le dice, mira, ayúdala. Realmente para nosotros es bien frustrante porque vemos prácticamente ese fracaso, la razón de ese fracaso, pero no podemos decirle... Tienen sus manos atadas. Tienen sus manos atadas, correcto. La mamá está afectando a la hija por... El micrófono. Por no querer aceptar. La mamá está afectando a la hija. Exacto. Por no querer aceptar. Se termina colgada, como uno dice. Repetir el año. Todo lo que me dijo fue, mírate esto, todo lo que me dice es, yo me lo estaba esperando, realmente el que ella sea así fue que yo elegí mal el cuido y debí haber elegido un mejor cuido cuando ya estaba en el cuido porque no le enseñaron nada. Pero pues está bien, entiendo, no hay problema, es que entonces pues ni modo que repita el año. Y ahí es que... Ella le está echando las culpas al cuido. El padre los padres le están echando la culpa al cuido. Entonces, bien frustrante tomar ese expediente de ese estudiante y decir, va a repetirlo otra vez, cuando ha sido un tiempo perdido que se pudo haber utilizado en buscarle la ayuda adecuada a la estudiante. Y entonces es súper frustrante. Y es triste porque al final del día... La culpa es de papá, de los papás. Y hemos hablado aquí que tú dijiste que el primer maestro de nuestros hijos eres tú como padre. Y ver esta conducta de este padre, de estos padres, es bien surreal. Te digo, para nosotros es bien chocante porque... Y solamente, disculpa, todo este tiempo solamente tuviste comunicación con la mamá. Con la mamá, porque no hay nadie más involucrado. Entonces, claro, toda la administración intenta, pero volvemos a lo mismo. Si de parte de ella no hay una aprobación que firme un documento que diga, mira, accedo a que se le haga esta evaluación o demás, no podemos hacer nada. Y entonces vemos el fracaso, vemos al estudiante fracasando y entendemos las razones de su fracaso,
Pero al mismo tiempo es como que ya vemos no que podemos hacer nada. la mamá, el papá son los que tienen un problema mayor que el mismo de la hija. Y esto es como un ciclo prácticamente repetitivo. Lo que yo mencioné ahorita de ¿verdad? Del asistente es como que ABA. ¿Has escuchado de ABA? No. El ABA es Applied Behavior Analysis. Ok. ¿Ves? Se enfoca en la improvement específico, en el progreso de ciertos conductas, comportamientos, de social skills, comunicaciones y académicamente, ajá. Tal vez diferentes estados tienen diferentes siglas, los nombres. Sí, aquí pues creo que sí, porque lo mencionamos en el episodio anterior con esta familia. Y después de ese está el CBT. El CBT es que es más avanzado. El CBT, que es el Cognitivo Behavior Therapy, ese sí puede medicar. Mira qué perfecto ejemplo es esto del yo decirte que nosotros no nos comunican mucho este tipo de conocimiento, porque hasta ahora yo no sabía eso. Okay. O sea, a nosotros no nos informan de este tipo de cosas. Simplemente nosotros decimos, ok, tenemos este tipo de estudiantes, ellos allá hacen sus movimientos, pero nosotros nunca sabemos. Y ahí puede caer también lo que hablamos en uno de los primeros episodios de autismo, que estas escuelas tienen, disculpen, estas escuelas tienen los fondos para ese tipo de maestro, terapista, lo que sea, y no los utilizan al nivel que los maestros ni tan siquiera saben que existen. Es correcto. Se desperdicia mucho tiempo y muchos recursos. A veces intentando buscar el por qué X o Y estudiante no está progresando, y la contestación a veces es tan simple de decir, este estudiante presenta este tipo de características y no va a ser de la manera que tú quieres que sea porque no estás trabajando realmente las necesidades que tiene. Por lo tanto, es frustrante tener ese tipo de estudiante y tú no puedes hacer nada. Yo pienso que el sistema de educación y el sistema de la familia deben unirse en ese sentido, de que si tú haces como otra palabra para una querella, haces como un informe. ¿Una queja? Una queja o una nota de que, mira, haces un file, un documento, que haces un documento como que especifica, mira, tal estudiante, pienso que tiene esto y esto y esto, lo sometes al trabajador social, el trabajador social lo mete, hacen intentos, digamos 2 intentos en la escuela, no progresan, lo sometes al departamento de la familia de cualquier estado y el departamento de la familia, por obligación, bueno, la palabra está ahí, válgame la redundancia, te obliga a que tú busques esa ayuda. Eso para mí eso sería efectivo. Ideal. El punto es que, ¿verdad? Eso sería en un mundo perfecto, pero, claro, pero aquí cuando uno mira, a ver, cuando tú vienes y le dices esto a un papá, puede que venga y te diga, no, estás discriminando a tu hijo, tú estás diciendo que mi hijo tiene esto, aquello y lo otro, y yo te voy a demandar a ti civilmente por lo que tú estás diciendo. Entonces ahí... Pues, ahí es donde se ha faltado, ya no hay respeto por el educador. Yo por eso siempre digo, el maestro tendríamos que tener cierta inmunidad. Más leyes legal, que protejan al que educador. Me proteja a mí de decirle a un papá las verdades que necesita saber, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando sea de esta índole. Claro. Porque entonces, buscarse la escuela un problema, buscarse un maestro un problema por decirle a un papá, necesito que busques esta ayuda para tu hijo, entonces es injusto. Porque entonces solamente se está afectando el mismo. Es que yo pienso que el sistema laboral como tal, el maestro es el más bajo. El maestro es el más denigrado como tal y es donde comienza todo, cabrón. El maestro es el que te hace doctor prácticamente. Exacto. Entonces, ¿cómo tú tienes a los educadores con un sueldo, con unos beneficios más pobres que cualquier otra profesión? Exacto. Porque está bien, el doctor te salva la vida, pero el doctor aprendió a salvarte la vida porque pasó por ese proceso que un maestro lo llevó a la universidad. Y en la universidad también vino un profesor que pasó por el mismo... Todo esto es un ciclo. Somos lo que somos por educadores. Y es triste porque cuando tú vienes a ver... Y cuando tú estás en el sistema, tú te puedes dar cuenta que realmente
todo se basa en el dinero. Sí, es un negocio, cabrón. Es un negocio. Es Horrible. un negocio. Todo es burocrático. Es un negocio tan asqueante en cierto modo porque estás dejando sufrir personas y tienes niños y personas pasando por cierto tipo de condiciones y no las quieres tratar o no aceptas tratarlas por el dinero. Y a veces, por ejemplo, tengo estudiantes que con los dientes, vamos a hablar en este caso de estudiantes con los dientes deteriorados, con caries, no pueden llevarlos porque no tienen el dinero, porque los sistemas, por ejemplo, aquí son costosos. Muchos de ellos desconocen, ¿verdad?, de ayuda. De algunos beneficios como el Medicaid. Exacto. Y los planes médicos del gobierno como tal. Y eso, digamos, para los ciudadanos legales, pero se le hace más feo aún a los ciudadanos que tienen niños así, con este tipo de condición, y son inmigrantes sin papeles. Sin papeles. Peor todavía. Porque entonces muchos de ellos sienten el miedo de buscar ayuda, porque sienten miedo de ser deportados. Muchos de ellos mantienen esos niños en su casa, no los envían, los mantienen ocultos, porque para propósitos de no estar registrado en el país como tal. No desconozco que ese niño esté ahí. Y bueno, tienen seguro social. Exacto. Por lo tanto, vemos montones de niños y personas sufriendo allá afuera con este tipo de condiciones. Y burocráticamente no se hace nada porque todo es dinero, es papelería y demás. Eso sería otro buen tema, como los inmigrantes versus la educación y cómo, siendo inmigrante, llegas a estudiar. Me imagino que, no te voy a comprometer, pero me imagino que muchas escuelas tienen niños de padres inmigrantes sin papeles. Sí. Y cómo entran a esa escuela. Eso es otro tema. Podemos abundar y podemos desarrollarlo luego. Pero mientras lo estabas diciendo, tú sabes. Sí, no, llega ese momento, pero cuando tú analizas esta condición del autismo y piensas en este tipo de personas, yo que estoy dentro del campo, veo las necesidades de muchos de ellos y veo que no se tratan adecuadamente o a veces simplemente ni se tratan porque los papás no aceptan o porque burocráticamente se lo hacen difícil o demás. Y entonces tienes a veces estás de manos atadas, no puedes hacer mucho. O que realmente es bien difícil. En los episodios anteriores habíamos hablado de que, ¿verdad?, con esta familia, de que existe este salón de niños especiales, pero también puedes tenerlo en un aula general. ¿Tú crees que eso sea lo más conveniente? Tener el estudiante en el aula regular y por lo menos tener un ABA, ¿verdad?, que sea un asistente y esté constantemente con este estudiante porque habíamos discutido, para darte, ¿verdad?, contexto. La familia estaba diciendo que su hijo estaba en un salón contenido, ¿verdad? Sí, un salón, ¿verdad?, que trabaja con... pues, ¿y qué pasaba? Que hay diferentes condiciones, diferentes niveles o grados, y ¿qué va a hacer que tiene un grado menos leve o otra condición? Va a imitar lo que hace otro. El ejemplo que trajeron esta familia fue que si fulano se orina y mi hijo ve que se orina, pues él va a pensar que orinarse así como él se orina es normal. Es normal, es correcto. ¿Tú piensas que, te reformulo la pregunta de nuevo, tú piensas que es más conveniente tener a un estudiante con autismo en un aula regular? Mira, te voy a hablar de la experiencia. Va a depender. Hay veces que tú puedes tener estudiantes autistas que te funcionan excelentemente bien en tu sala de clase. Ahora mismo yo tengo uno que funciona muy bien. Él no tiene, de momento tiene su momento en el que él necesita lo que se llama steaming, como estimulación, como necesita sacar esa energía. Y pues yo lo dejo caminar por el salón, él camina tocándose los dedos, lo dejo. A veces tienes estudiantes severos que el sistema intenta de que los mantengas en una sala regular. Sí. Y es bien difícil porque tienes que lidiar de que tienes que dar una clase, pero entonces al mismo tiempo tienes este estudiante. Entonces tienes que velar que ese estudiante de momento no le haga daño a otro estudiante, porque si ese estudiante le hace daño a otro estudiante,
los papás de ese estudiante van a venir, pasó esto en tu salón. Y tú fuiste responsable. Y es bien difícil. Por eso te digo, no hay ningún tipo de asistencia en cuanto a esto. Va a depender de las escuelas, va a depender del presupuesto. Porque, por ejemplo, hay escuelas que... En una escuela que yo estaba anteriormente, simplemente lo ponían en tu salón, ¡pum! Este estudiante te toca manejarlo ya. No te decían a veces nada de su background, cuál era su comportamiento, qué tipo de cosas solía hacer. No te decían nada. Simplemente te toca. Y ya. Tú estaba en ti descubrir qué pasaba. Y era bien difícil porque, por ejemplo, hay estudiantes que tú no puedes hacer cierto tipo de cosas porque eso para ellos es lo que el término en inglés le hace trigger. Y entonces... activa la condición. Le activa la condición. Entonces, tú sin saberlo puedes provocar que ese estudiante, ¿verdad? Explote de momento sin tú tener el conocimiento de que eso le hacía que reaccionara. Claro, sí. Entonces, tienes ese estudiante ahí y a veces son bombas de tiempo porque tú estás dando una clase normal, de momento hiciste algo que sin desconocer le activa la condición, entonces te explota en tu salón. Podemos, ¿verdad? Estoy aquí bombardeando como un brainstorming. Yo, en un mundo perfecto, como solía decir a Aldo, saludos, que cada estudiante, yo pienso que cada estudiante una vez al año debería de ir a por lo menos a 1 o 2 terapias de evaluación psicológica. Claro. Eso sería... Para así determinar ciertas cosas. No sé. Alguien por lo menos por crear una profesión, no sé si existe, ¿verdad? Pero aquí en nuestro desconocimiento, pues no somos expertos en esto. Solo divagamos y llevamos la información, por eso siempre traigo a la persona, ¿verdad? Correcta, que esté en el campo, con experiencia, que esté pasando por el proceso. A mí se me hace mucho más fácil de yo hacer un informe oral que nunca hice. Los informes orales me los hacías tú. Es mucho más fácil traer esa información por medio de la persona que está viviendo el tema. Yo pienso que debería, y si existe, deberían de por lo menos esforzarse más en eso. Cada estudiante, por más que cueste, porque ahora mismo vemos... Sí, porque volvemos masacres. A eso de los fondos, porque sería perfecto esa idea, estaría brutal, estupendo. Pero podríamos evitar muchos troubles, muchas situaciones. Ahora mismo, ¿cuántos tiroteos han habido en la escuela por niños que están en un mundo alterno a la realidad y cometen este tipo de cosas? Es lo que yo digo en mi escuela. A veces tenemos conversaciones con los compañeros y yo les digo, lo que ustedes llaman el freedom, aquí, su libertad, lo que ha hecho es restringírsela. Y ustedes se han comido el cuento de que son, ¿verdad? Viven en el país de la libertad, pero mientras más libertad has tenido, realmente vives encerrado con miedo a esa libertad que le diste. Eso es cierto. Entonces, no estás seguro en ningún lado. Es una falacia completamente, porque ahora mismo, en términos de escuela, pues ese freedom que tiene cada persona de elegir lo que quiere, nos ata las manos a nosotros de dar la ayuda que requiere ese estudiante. Entonces, ahí es que chocamos. El freedom tuyo de tener ese free choice de elegir lo que tú quieras para tu hijo, nos ata a nosotros y nos pone en esa frustración de decir, no puedo hacer más nada porque me estoy metiendo con tu freedom. Pero realmente quien sufre ahí es el niño, porque lo estás castigando en cierto modo. El niño y la sociedad en el futuro. La sociedad. Porque pues... Porque esto, vamos a ser realistas. Ese niño que no tuvo la ayuda va a crecer y se va a convertir en un problema social. No quiero decirlo así, voy a sonar huevicho como yo digo. Pero es que la realidad es así, va a causar XY tipo de problema social. Porque no se le buscó esa ayuda. Y no es que, diablo, causó un problema social, lo está discriminando, juzgando. No, es que hemos visto la historia. ¿Qué es la historia? Han habido casos que tienen niños con estos problemas y hacen cosas desastrosas. Tragedia, causan tragedia. La misma masacre en la escuela. Cuando tú vas y lees los reportes de por qué que el estudiante o la persona hizo X o Y cosas,
muchos de ellos, ¿qué dicen? Oh, es que tenía estos traumas y no tenía ayuda. Ajá. Entonces, ese es el problema. No existe. Por tu burocracia, por tu sed de dinero, estás dejando a estos individuos y entonces terminan sufriendo otros. Y como estamos en el mundo de la generación de hoy, vamos para atrás. Esto yo no veo ningún tipo de progreso. Hay padres que tienes que dejarlo ser niño, tienes mira esta película recientemente que salió de Mario, perdón. Bro, que si Bowser era un hostigador, que entonces pues vamos a lo que siempre he dicho. Entonces, tú criticas estas películas modernas, Buzz Lightyear, que dos mujeres besándose, que sé. Tú criticas estas películas modernas y ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? No en un episodio, pero entre tú y yo. Estas princesas de Disney dejaron todo atrás por un macho. Y tú llevas a tu hijo a Disney a retrasarse con la misma puta princesa que dejó todo, dejó tu familia, dejó tu futuro, sus estudios, dejó su familia, mira la sirenita, dejó su reino para irse a putear con alguien, con un marinero. O sea, perdona. La edad que tenía, la edad 16 años. Y tú la llevas y le tienes el cuarto decorado de la sirenita. Pero mira, te la dejo ahí. Entonces te atreves a criticar a estas películas modernas que solamente pues tratan de ajustarse a los tiempos, tratar de empatizar más, pero no, tú lo ves como que te están forzando a meterte por los ojos la homosexualidad y los problemas que se están viviendo ahora mismo. Mira, cabrón, yo me crié viendo a Jason el Terrible y el Viernes 13. Y no era un matón. Freddy Krueger. Chucky, que era un muñequito. Y Cartoon Network. Que esos se mataban, se pegaban tiros con escopetas y todo. Y yo no salí un bandido. La mayoría de mi generación no han hecho el tipo de estupideces. Sí, porque lo que son chamaquitos. Exacto. De la escuela con los que yo me crié. No los que están haciendo. Dos, por dar un ejemplo, dos han hecho una estupidez. Uno que hizo un tiroteo ahí en Fort Lauderdale en el aeropuerto y no estudió conmigo. Fue 3 grados más abajo. Y otro pues lo mataron, que no voy a decir el nombre, pero estábamos en la intermedia. Me acuerdo. Ajá. Pues, man, yo no recuerdo a nadie más. Y nos criamos con esas cosas, con esos muñequitos. Y ya que lo mencionas, cuando tú miras a ver, son personas que necesitaban una ayuda. Claro. Nunca se les dio. Exacto. Entonces volvemos a ese ciclo. Pero el otro, el de Fort Lauderdale, era del Army. O sea, hay traumas también que están ocurriendo allá. Porque en la escuela yo nunca lo vi con ese problema. Y fíjate, era de los cabrones que me decían echar un patineta. Que yo corría por la escuela. ¿Qué ustedes piensan? ¿Estos padres no lo quieren aceptar por miedo a ser juzgados? ¿O porque sencillamente son tan cerrados de mente o ignorantes que no... La última. No ven la realidad? Tengo opinión compartida en ese punto porque he tenido papás que realmente le ves que tienen temor de lidiar con esa condición. La vergüenza. En cierta parte, ¿verdad? Sienten de que, mi hijo no es igual que los demás. Y se avergüenzan de ciertos modos. Ahí es donde tú debes de coger fuerza, enfocarte para el progreso de tu hijo. Y no hay nada que avergonzarse en cuanto a ni estas condiciones y menos en este tiempo que es un tema muy hablado. Que hay tablillas que son de autismo, hay stickers, hay mucha más propaganda o propaganda, ¿cómo se dice? Más anuncios, más empatía. Más temas dedicados a esto. Está la serie, hay típico. Más contenido. ¿Vale? Hay mucho más contenido, mucha más información para que... Entonces tú te sientas avergonzado en este tiempo donde se supone que ya tú no te sientas avergonzado de lo que digan los demás porque ya el tema de bullying pasó hace ya... Antes de la pandemia, 5 años atrás, 4 años atrás. Eso fue el tema de de 4 años atrás. Y eso se tocó muy bien. O sea, este tiempo el que sea bullying es un hijo de puta. Exacto. Y ya eres un criminal y ya tú estás señalado como que tú eres una mala persona. El que se atreva a ser bulero ahora mismo, como le digo yo, estás mal. Que toma más fuerza como padre. Y no solamente eso. A veces yo digo, los padres tienen su celular todo el tiempo. La tecnología está al acceso de todo el mundo ahora. Tienen la biblioteca. O sea, edúcate, lee. Mira, yo digo que pensar
es gratis. Educarte o ser autodidacta es gratis. Es gratis. Tú eres bruto porque quieres. Porque en nuestros tiempos íbamos a la biblioteca. A copiar la enciclopedia más. Ajá, no había copy-paste, no había la computadora, había muy poca, y era tú leer libros y escribir. Y ese es otro tema que debemos de ir hablando. De verdad, Hoy día nadie sabe. Yo recuerdo escribirte. que era como que requerido, tenías que tener un diccionario. Ahora yo no veo, a mi hijo nunca le han pedido un diccionario. Ya el diccionario. Nunca le han pedido un diccionario y él está ya en octavo grado. Y el diccionario era necesario porque nos ponían a leer libros que tenían unas palabras de domingo, como uno dice. Entonces, y tú tenías el diccionario para saber qué y para entender lo que estaban diciendo en el relato, en el cuento, en el relato. De verdad que pensar es gratis. El sentido común de muchas personas no es común. Ser autodidacta, porque ahora mismo hay algo que yo siempre hago y Radamaris está ahí y yo cuando yo no sé algo, yo voy inmediatamente a mi celular, voy a Google y busco. Exacto. Para no quedarme bruto, porque si no, no duermo. A mí no me gusta quedarme bruto, bro. Es que, vuelvo y te digo, está ahí al alcance de tu mano. Entonces, tienes, por ejemplo, estos papás que tú le dices, mira, pienso que tu niño tiene este tipo de, ¿verdad?, de características. Ellos piensan como que cuando tú le dices eso, que los estás condenando a una vida de miseria. Y realmente, cuando más temprano tú lo identifiques y trabajes con eso, mejor va a ser para ese niño ir en ese proceso, encaminarse. Pero mientras más te tardes y mientras más en negativa, el tiempo está corriendo. Ese niño sigue creciendo. Crecen entonces con debilidades, o sea, no lo estás tratando. Entonces va a ser peor. Y por eso yo siempre digo, mira, no te lo tomes a mal. Hay veces que yo he tenido conversaciones con los papás. No te lo tomes a mal. Simplemente noto esto y es por tu bien y el bien del nene. Pero pues, como te digo, hay unos que pues solo toman a bien y hay otros que pues no. Estoy trabajando un tema que se llama psicoeducación con un terapista, que es donde, ¿verdad? Por lo que entendí, es que el padre y el terapista van de la mano para descubrir para desarrollar a su hijo, descubrir sus debilidades y sus fortalezas. Y en base a eso, ir desarrollando ciertas otras cosas. Eso viene por ahí, lo estamos trabajando. Va a estar bueno. Pero hay ayuda. Lo que pasa es que no hay dinero. Todos, como dijimos, es un negocio. Para ir cerrando, ¿qué tú ¿verdad? Mira, sugieres? Mi sugerencia es que todo padre que tenga, ¿verdad?, sus niños en edad y usted note algo raro, busque ayuda, porque mientras más tardes es peor. No se tome esto, ¿verdad? A veces de primera mano se le puede hacer fuerte. Pero tienes que comenzar a aceptar la realidad porque independientemente eso no va a cambiar. Busca ayuda, porque mientras más rápido buscas ayuda, mejor vas a ayudar a tu hijo. Si de verdad amas a tu hijo, busca la ayuda que necesites, no te lo tomes a mal. Simplemente encamínate a que ese nene pueda progresar en la vida correctamente. Este tema estaba buenísimo. Y ese es el mejor consejo, claro, es fluir, dejarte llevar, dejar el orgullo atrás también, porque hay muchos padres de esos que tienen orgullo. Vamos a llevar de la mano, ese es el futuro del mundo. Exacto, y muchos de ellos a veces comparan. Y no eres el primero ni el único. No, y eso es algo que también me ha tocado, que comparan mucho con otros nenes, porque el nene de mi amiga es así, yo no quiero que el mío... Es que no pasa nada. Ajá. Tal vez al nene de tu amiga no le han sugerido la ayuda que te están brindando en ese momento, ahora mismo. Y yo se lo he dicho también a muchos papás, no porque tu nene sea autista es algo malo, de hecho, son doblemente especial porque hacen unas cosas tan sorprendentes que dibujar, ni tú mismo, lo que te consideras normal, ni tú mismo logras hacer. Así que doblemente especial.
Ya hablamos de una familia, iba a cerrar, pero tengo muchas preguntas. ¿Ahí han habido padres que han accedido a esa ayuda? Sí. Te han dado las gracias. Y me han dado las gracias, me han dicho qué bueno que lo descubriste, porque yo no me había dado cuenta, porque muchos de ellos viven su vida ajetreada de que, pues, yo le doy comida. Yo le doy el celular o el televisor y ya. Y muchos de ellos en su ajetreo de vida no se fijan en esas pequeños cosas. Detalles. ¿Por qué? Porque no pasan mucho tiempo con ellos. Los nenes pasan la mayor parte de la semana, casi toda la semana la pasan con nosotros 2 días en la casa. Exacto. O sea, hay muchos padres que como no pasan ese tiempo con ellos, ignoran o se hacen los ciegos tal vez también que yo lo extraño, que déjame, no pasa nada y no quiere, como que se niegan, no abren los ojos en cuanto a muchas cosas. Exacto, y a veces, por ejemplo, aquí, pues los papás trabajan toda la semana, hay veces que trabajan los fines de semana y te mandan cuido, te cuida la abuela, que tampoco te veo ni noto este tipo de cosas. Muchos de ellos sí se lo toman a bien. Yo he tenido papás que sí lo han tomado a bien y me lo han agradecido. Pero tengo otros como el que te hablé, de que simplemente no. Para ella, pues, fue culpa del cuido. No eligió un buen cuido para su hija. Así que... ¿Quieres abundar algo más? Como Félix dijo, si tanto amas a tus hijos, hazlo por su bien. Toma ese paso de brindarles ayuda y ese tratamiento que tanto necesita para que sea, para que fluya y tenga una calidad de vida mejor. ¿Quieres ahondar algo más que crees que se nos haya quedado? Algo que sea importante. Mira, yo solamente, ¿verdad? Puedo decir que... Este es tu momento, brilla. No, que todos esos padres que están allá afuera, nuevamente, si tú ves que tu maestro, tu maestra o el personal de una escuela te está diciendo... Noto esto, hazle caso, porque no por nada perdieron muchos años de estudiando en una universidad para ganarse un sueldo que quizás es mucho menos del que ellos conan, para ir a decirte y mortificarte la vida inventando cosas sobre tu hijo o tu hija. Te lo está diciendo porque quiere el bien para tu nene. O sea, hazle caso. Okay. Pues con esto cerramos. Esto fue otro episodio más de Autismo en Esto Está de Padre. Nos vemos en la próxima. Bye. Y recuerda seguirnos y escucharnos en tu plataforma favorita como Spotify y YouTube. Y si quieres ser parte de Esto Está de Padre, escríbanos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos como Esto Está de Padres en Facebook e Instagram. Y siempre recuerda compartir este contenido. Dale, bye. Hasta la próxima.